Hoy nos encontramos en el Lab Nuevo León, Lab Cultural Ciudadano. Quédate porque tenemos un tema muy importante e interesante que contar. Hablaremos de cultura y para ello estamos con Melissa Segura Guerrero, secretaria de Cultura de Nuevo León, para que nos platique de las actividades que han realizado estos últimos 4 años y la política cultural que ha definido a Nuevo León. Antes de comenzar con la charla, te invito a que nos sigas en las diversas redes sociales en donde estamos presentes como Nuevo León en la Hora Nacional. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. También te recuerdo que tenemos teléfonos a los cuales te puedes comunicar para dejarnos algún mensaje, alguna pregunta o simplemente que nos mandes saludos. Los teléfonos son 81 20 20 25 15 y 81 20 20 25 13. Iniciamos Nuevo León en la Hora Nacional. Melissa, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, muy contenta. Comenzamos con una pregunta un poquito reflexiva. ¿Cómo describirías el momento cultural y artístico que está viviendo Nuevo León en estos momentos? Pues la verdad es que es un momento de transformación. Creo que hoy más que nunca puedo decir que estamos cosechando los frutos de haber creado la primera Secretaría de Cultura del Estado en esta administración. Definitivamente han sido 4 años de muchos cambios en la dinámica cultural y creo que es evidente, sobre todo este último año, que el impacto que está teniendo la cultura en el Estado tiene mucha mayor visibilidad en lo que había tenido antes. Y eso se ve no solo a nivel de eventos, sino de público, de asistencia, de participación, de comunidades activas, de espacios descentralizados, por supuesto de artistas, de programas. La verdad es que ha sido un cambio bastante importante el que hemos construido en estos 4 años y creo que ahorita ya estamos viendo los resultados y el impacto tan favorecedor que se está dando desde la cultura. Cuando hablamos de cultura, muchas veces, muchos de nosotros y nosotras pensamos cultura, arte, museos, Sí. pero es más que eso. ¿Qué Por significa supuesto. para usted cultura? Mira, la cultura es difícil de definir o acotar en una sola definición, pero lo que dices es cierto. La cultura es mucho más allá de un evento, de un museo, de una expresión artística. La cultura en realidad es ese hilo que nos va uniendo a todas las personas y ese hilo es desde el lenguaje, el idioma, la comida, las costumbres, la historia, la memoria, las tradiciones. Todos esos elementos que nos identifican como personas y como personas integrantes de una comunidad, ese hilo que nos une a todos, esa es la cultura. La cultura nos atraviesa en todo sentido, la cultura nos define, nos identifica y la cultura la construimos todas y todos. La cultura no es algo que se crea desde una labor artística. La cultura es eso justo que nosotros generamos como seres humanos y que nos permite además convivir, habitar juntos un espacio, en este caso Nuevo León. Entonces, la cultura es todo eso, es tan amplia y tan definitiva como la gastronomía. O sea, la cultura es el cabrito, sí, pero la cultura también es la música colombiana de la Colonia Independencia y la cultura también son nuestras palabras norteñas. Eso es la cultura. Y la cultura también es cómo vivimos las fiestas patronales en un municipio. Es como decir quiénes somos, qué hacemos y qué nos gusta como nuevoleoneses, ¿no? Exactamente, es eso, es quiénes somos. Y lo más bonito de todo, que es un cambio de paradigma, es cómo vamos entendiendo que la cultura la construimos todos. Entonces no hay nadie que venga y te diga, esta es la cultura de Nuevo León. La cultura de Nuevo León es lo que cada uno de nosotros vamos aportando a ese entendimiento de cultura. Y entonces por eso es tan importante la participación cultural, es decir, la participación de las personas que se reconozca en los procesos culturales. Habiendo dicho esto y esta reflexión que nos ofreces, secretaria, ¿cuál es la importancia de que este gobierno haya pues elevado a rango de Secretaría la Cultura, verdad? ¿Y qué significa esto? La verdad es que los que hemos trabajado muchos años en el sector cultural somos tal vez lo que lo vemos más evidente, lo que significó. Lo que te puedo decir es que lo que hizo el gobernador al integrar la Secretaría de Cultura en el gabinete legal es que la puso al mismo nivel y le reconoció más bien el mismo valor que el sector salud, el sector educativo, el sector económico. Seguridad, por ejemplo. O seguridad. O sea, lo que el gobernador le dijo a la comunidad es la cultura es tan importante y tan fundamental para el desarrollo de nuestro estado como lo es la salud y la educación y la seguridad. Y al darle ese nivel, es como una cascada de beneficios, porque no nada más tenemos la capacidad de tener una interlocución directa con todas esas otras secretarías o dependencias, es también el lugar que la comunidad le da al ver una Secretaría de Cultura con un presupuesto, con una presencia constante del gobernador,
con un respaldo a las acciones que se toman. Entonces hay una revalorización de la cultura como un sector estratégico en el desarrollo, no solo humano, sino social y económico. Entonces, la verdad es que esa cambio estructural que pudiera parecer algo muy legal o de política, en realidad de fondo es un paso importantísimo para la cultura de Nuevo León y le dio muchas otras posibilidades al estar a nivel de Secretaría de Cultura, también su relación con la Federación, su relación con otros países, al reconocerla en el gabinete legal. Ahorita estábamos hablando, mencionabas que está descentralizado. Sí. Pues claro, porque justo es lo que estamos diciendo, cultura somos todos y todas, Sí. y no solamente lo somos aquí en Monterrey, sino en todas las colonias, en todo el estado. ¿Qué acciones concretas se están realizando para llevar la cultura, o bueno, es Más que bien, regresamos sí. a todo, para llevar Para expresiones celebrar la cultura artísticas, sí. en todo el estado. Justamente, y de hecho creo que regresándome a la pregunta anterior, esa es otra cuestión que queda clara al ser secretaría de Cultura en el gabinete, es que es una secretaría de Estado, es decir, que tiene la encomienda y no tiene excusa ya de no poder trabajar en todo el territorio, 51 municipios. Sí es cierto que la población está concentrada principalmente en el área metropolitana y periférica, pero hay comunidades muy importantes en el resto del estado. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Primero que nada, un acercamiento real y consistente con todas las alcaldías, con todos los municipios, para justamente reconocer lo que se está haciendo en esas comunidades, las necesidades puntuales que cada uno tiene. No es lo mismo que lo que necesita ni siquiera Zaragoza de Galeana, y eso que ambos están en el sur. No se diga la diferencia con Anáhuac o con General Bravo, ¿no? Entonces, primero hubo un proceso de 1 año de acercamiento a todas las comunidades de los municipios para poder entender qué era lo que necesitaban, y a partir de ahí, en el diseño de políticas públicas, tener muy claro cómo teníamos que incidir y cómo podíamos incidir. Y más que llevar, que eso ya lo estamos erradicando, más bien es darles herramientas, mejorar las condiciones para que esas actividades culturales que ya suceden en los municipios se desarrollen. Una labor importantísima tiene que ver con el patrimonio cultural, con el patrimonio histórico, que hay en muchos municipios, edificios y piezas históricas muy importantes que estaban perdiéndose porque no habían sido restauradas, no habían sido preservadas. Y en ese sentido, me parece que uno de los impactos más importantes tiene que ver con el alcance que tiene el Fideicomiso de Patrimonio Cultural, y nos ha permitido apoyar a muchos municipios en la recuperación de su patrimonio, por un lado. Por otro lado, tenemos el programa de Esferas Culturales, que es un programa que está incidiendo de manera muy particular en comunidades, ahorita en Galeana, en el Carmen y en García, pero que como modelo de trabajo nos está permitiendo impactar a otros municipios. Y por otro lado, el programa de Cultura para la Primera Infancia, que ahorita ya tiene activos más de 307 puntos de atención con este programa en 27 municipios. Cada año hemos ido incrementando. Al término de la administración vamos a cubrir los 51 municipios. Entonces, eso es también parte de ser una secretaría con una cobertura estatal, es asegurar que todos los programas se puedan distribuir, pero no perdiendo de vista que cada municipio y cada comunidad necesita cosas diferentes. Okay. Yo sé que tienen mucho trabajo y han hecho muchísimas actividades, pero ¿alguna que me puedas mencionar que te haya gustado muchísimo en algún otro municipio? Híjole, es que la verdad es que todas. Obviamente Esferas es un proyecto muy emblemático porque concentra muchas cosas. En Esferas, además de que es un espacio muy bonito, con instalaciones y con servicios culturales de muy buen nivel para la comunidad, ahí se conjuga que tenemos comunidades migrantes, que es un público prioritario, comunidades en zonas vulnerables. Ahí hemos visto procesos, porque ya son varios años de trabajo en estas esferas, procesos realmente de transformación y de incidencia. Casos como el de que las escuelas de esa comunidad aceptan de inmediato a las niñas y a los niños que ingresan a la primaria que hayan sido parte de las actividades de las esferas, porque ellos saben que vienen con un nivel un poco más avanzado de socialización, de lectura, de su propio desarrollo. Hemos visto transformaciones muy importantes en los municipios, y la verdad es que cuando vas a las esferas, la comunidad se ha apropiado de esos espacios y realmente se vive esto de lo que hablamos, de que la cultura se construye desde las personas. Ellos, en las esferas, eso se ve muy, muy real. Pero también disfrutamos mucho ir con el Festival Santa Lucía. La gente disfruta mucho cuando traemos espectáculos internacionales y van a los municipios. También disfrutamos mucho la experiencia que hay alrededor de recuperar un edificio histórico en un municipio, porque es algo realmente transformador para ellos. Entonces, todo lo que hacemos nos llena mucho de orgullo, de satisfacción. No hay disfrutamos. favoritos. Todo es amamos. difícil, es difícil. Sí. Qué bueno que mencionas todo esto, Melissa, porque ¿no sientes que hay como una percepción de que cuando dicen
cultura o la Secretaría de Cultura, que la percepción es como llevar eventos, o sea, o llevarles una obra de teatro, una obra de danza, llevarles algo y ya. Y no, o sea, la política cultural es un mundo, tal como lo acabas de describir, ¿no? Así es, justamente. Y esto de llevar, o más bien de presentar espectáculos, acercar espectáculos, es lo que le llamamos... Que sí es parte de, ¿verdad? Sí, claro, Pero es lo que no le llamamos animación cultural. Es decir, llevar actividades para animar, motivar, activar a las comunidades, sin perder de vista que esas comunidades tienen sus propios procesos y expresiones culturales. Y entonces es un equilibrio entre ayudarlos a que ellos, por ejemplo, su orquesta municipal, su banda, su grupo de danza folclórica, sus tradiciones culturales, sus fiestas tradicionales, vivan, y además llevar también actividades que animen y que activen y que complementen esa oferta. Entonces es un equilibrio el que tenemos que buscar, pero siempre partiendo de la base del reconocimiento de los procesos culturales propios de cada comunidad. Ahora, en un mismo municipio pasan cosas diferentes, hay tradiciones distintas, las viven de manera diferente, por poner algo, los chicaleros de Galeana, o sea, hay mucha vida cultural, pero también, obviamente, también es importante que haya acceso a expresiones culturales. En este caso, por ejemplo, sería el Santa Lucía. Es importante también que ellos puedan disfrutar de una oferta internacional, que visite la ciudad, que visite el estado, también que vaya a Mina o a Basolo. Entonces, es un equilibrio. Pero sí, es válido. La animación cultural no debe de perderse. Es parte también de la actividad de las políticas culturales. Esa política cultural que también incluye, por ejemplo, lo que mencionabas del rescate del patrimonio, la valorización de, por ejemplo, gastronomía. Todos esos temas pues forman parte de la política cultural. Es. Ni me toquen ese tema porque a mí me encanta. Me ha gustado mucho que en los últimos años hemos hablado más de comida. Sí, así es. Y es que es nuestra cultura, y de hecho aquí en la Hora Nacional hemos hablado al respecto y han hecho muchísimas actividades relacionadas a la gastronomía, y también han utilizado, o bueno, se han apoyado mucho de creadores digitales para hablar más al respecto. ¿Podemos hablar un poquito de la gastronomía? Claro, lo que pasa es que la gastronomía, aunque siempre decimos que es parte de nuestra identidad y tal, no la habíamos visto, que tiene muchas vertientes. Es un valor cultural importantísimo, pero además también es una industria, o sea, es un sector económico que genera una derrama importante, y también tiene un impacto turístico. Entonces, digamos que es un 360, la gastronomía es una de nuestras fortalezas, y en esta administración, el segundo año de la administración, logramos la declaratoria de la gastronomía de Nuevo León como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado. Esto quiere decir que ya es parte oficial por parte del gobernador, de que es uno de los elementos culturales que más nos representan y nos identifican, y que hay que cuidarla, hay que incentivarla, hay que promoverla. Entonces, han venido muchas acciones que hemos hecho de la mano turismo y cultura, y creo que va muy bien. Creo que la gastronomía sí se está volviendo un identificador de Nuevo León. Ahora con Michelin presente, es decir, tiene todas esas capas, desde las cocineras tradicionales hasta la cocina de autor, de innovación, que nos tiene en un escenario internacional. Entonces, sí, la gastronomía no... Y aunque antes decían, es que Nuevo León y la carnita asada, pues con mucho orgullo sí, la carnita asada nos representa, porque no es solo la carnita asada, o sea, hay una historia milenaria tradicional donde las tribus se reunían alrededor de la brasa. La brasa era el centro que unía y formaba familias y comunidades. Y sigue siendo. Eso sigue siendo, exactamente. Las brasas siguen siendo, de hecho tenemos una publicación en Conarte que se llama Alrededor de las Brasas, que hace ese estudio de cómo hemos construido nuestro estado alrededor de las brasas, y que sigue siendo parte de orgullo y de nuestra tradición. Roberto, y antes de hablar de estrellas Michelin era hablar de Europa y de por esos rumbos, y pues no, a lo mejor nunca íbamos a ir a un restaurante de estrella Michelin, y ya tenemos varios, y además de estrellas tenemos menciones importantes. Claro, entonces, sí, hay un gran catálogo. Y fíjate, qué bueno que mencionas esto también, Melissa, porque creo yo que la labor que has encabezado es muy transversal. O sea, hay colaboración, por ejemplo, con la Secretaría de Turismo. Ahorita mencionabas lo que se hace en esferas culturales, que los niños y las niñas llegan a la escuela con una sensibilidad diferente y una preparación diferente. Entonces, ahí hay una colaboración con la Secretaría de Educación y con diversas dependencias. O sea, lo que se hace en cultura puede caminar de la mano con otras dependencias. Sí, de hecho, nos necesitamos con otras dependencias, y, por ejemplo, una colaboración que a mí me parece que sí va a marcar un hito, un antes y después en la política cultural, es la colaboración con la Secretaría de Economía. Porque es la primera vez que se reconoce al sector creativo como un sector económico. Y la verdad es que es un sector muy potente. Todas las industrias creativas, industrias culturales, emprendimientos culturales, como le llamamos, por primera vez
tienen acceso a microcréditos, a fondos de financiamiento bancarios. Eso era impensable. Es decir, siempre los proyectos culturales se pensaba que se financiaban solo por becas, solo por apoyos, por mecenas, y por primera vez estamos transitando un modelo en donde ellos, como una tortillería o una zapatería, tienen una imprenta de libros o tienen un despacho de diseño. Ellos también son merecedores de apoyos económicos por parte del Estado y de la banca. Y este año lanzamos Cultura Capital, que es el primer programa de microcréditos, y quiero decir que es a nivel nacional, y ya una empresa consultora canadiense, Deloitte, ya hizo una reseña del programa porque realmente estamos innovando en ese sentido. Ha sido un fondo, un capital semilla el que estamos, pero ya hemos logrado impactar en un año a 70 emprendedores culturales que tienen una empresa cultural y que están accediendo a fondos de financiamiento, que lo más importante, y considerando las características que tiene el sector, es que es con una tasa de 0% de interés. Y esa es una muestra de confianza de la Secretaría de Economía y de la banca en el sector cultural y en el sector creativo. Y eso se va construyendo. No es algo que hace 20 años o 10 años lo hubiéramos pensado. Eso es parte de esta construcción que la creación de la Secretaría viene a confirmar que somos un sector estratégico y que los otros sectores pueden voltearnos. Entonces, esta transversalidad de la que hablas es con salud, es con economía, es con educación, es con seguridad. Trabajamos un gran programa en los penales, por ejemplo. Acabamos de presentar un programa que se llama Derechos Culturales para la Reinserción Social. ¿Cómo les garantizamos a las personas privadas de su libertad el acceso a sus derechos culturales? Eso también es nuestra responsabilidad. Es una comunidad que debe de poder ejercerlos. Entonces, es con todas las secretarías, con el deporte, con la mujer, con todos estamos trabajando y esa plataforma pues se la da a la Secretaría. Déjame retomar un poquito lo que hablabas de la economía naranja. Sí. No sé, creo que también existe una percepción ahí de que la gente piensa que los emprendedores culturales o los promotoras culturales lo hacen por gusto. Y tal vez sí. O sea, sí, claro, hay una vocación. Lo haces por un gusto, pero se puede vivir de eso. Por supuesto. De hecho, justamente ese es parte del cambio de paradigma. Los emprendedores culturales generan empleo. O sea, nosotros también somos empleadores. La labor cultural, la labor artística se comercializa. O sea, es decir, no estamos ajenos a ello. Lo vemos en muchas partes del mundo. Y lo que pasa es que aquí no se les reconocía o no se daba, nosotros mismos no dábamos ese reconocimiento. Pero si estás generando empleos, eres un actor económico en la ciudad. En un sector específico, no estamos diciendo que, pero tenemos una aportación incluso al Producto Interno Bruto nacional bastante considerable, si no me equivoco es del 1.7 nacional. Y aquí en Nuevo León es un dato también importante. Entonces, sí, ahora no nada más se puede vivir de eso, se puede generar empleo y ganancia de eso. Entonces, sí es de verdad que ese me parece que es uno de los cambios más importantes que se están dando en este periodo administrativo. Y es que tenemos que cambiar de chip, que yo creo que lo hemos ido haciendo. Con los años vamos cambiando y entendiendo que el arte lo hacemos todos y todas, y quien hace arte, pues es un artista. Es un artista profesional. Sí, y pues es una profesión y a eso se dedican. Y con tantos trabajos, labores que han hecho ustedes en estos años, me imagino que han conocido a muchísimos artistas. Sí, la verdad es que también la comunidad artística de Nuevo León es súper activa. Está teniendo un reconocimiento nacional importante, internacional no se diga. Este año, por ejemplo, fueron más de 9 personas las que fueron seleccionadas a nivel nacional en el sistema de creadores, que es el sistema que reconoce a los artistas del país. La verdad es que ha habido una evolución también en las posibilidades para los artistas en sus proyectos de creación y de divulgación. Y claro, nosotros no dependen solo de gobierno, pero sí creo que las condiciones que hemos ido cambiando les han permitido tener ese impulso, ese empuje y esa evolución. Entonces sí, hay grandes artistas en Nuevo León y además grandes artistas que visitan Nuevo León y que debo de decir que siempre se van muy sorprendidos y muy contentos por las instalaciones culturales a donde vienen a presentarse, ya sean museos o teatros, por el encuentro con otros artistas de la ciudad, por los proyectos que aquí se están construyendo. Entonces hay un intercambio artístico muy importante y muy fructífero. Y hay artistas de todas las edades, sí, en todas partes. Sí, y la verdad es que fíjate que tocas un punto importante. También creo que otro cambio importante tiene que ver con el reconocimiento de la participación cultural desde las infancias. Entonces, el programa de cultura para la primera infancia que les platico es uno de los estratégicos para esta administración. Empieza a trabajar y cuando digo cero es de verdad de cero, es con bebés recién nacidos y con sus familias o cuidadores
hasta los 6 años estamos fortaleciendo, porque justamente desde ahí, tal vez no vamos a encontrar ahí a muchos artistas que luego de manera profesional se dediquen a ello, pero sí fortalece sus procesos creativos, imaginativos, afectivos, emocionales, simbólicos, que de verdad les cambian la vida para luego tener un desarrollo más pleno. Con más seguridad, con más confianza, con más afectividad, con más cariño. Entonces, desde los 0 años estamos... Y luego, claro, en el camino te encuentras grandes artistas a muy pequeña edad y que si los impulsamos correctamente pueden convertirse en artistas internacionales. Y es que es parte como de nuestra construcción integral como personas, ¿no? Hay veces que pensamos, es que el deporte es bien importante, pero la cultura también nos forma. Sí, la cultura además y el arte es una vía de expresión, o sea, es una vía de escape, es no nada más lo que recibimos, sino también la posibilidad que tenemos nosotros de sacar lo que tenemos dentro. Y dentro de los procesos, por ejemplo, de salud mental, la parte expresiva es muy importante. Entonces, el arte te da esa posibilidad pintando, cantando, bailando, componiendo música, escribiendo poesía. Todas esas son herramientas de expresión del ser humano que necesitamos, esas válvulas de escape. Y el arte te da esa posibilidad. Por eso es tan importante que los jóvenes tengan estas herramientas de expresión y de libertad creativa en donde puedan escribir, cantar, bailar y que encuentren los espacios para hacerlo porque es parte de su desarrollo pleno. Hablando de la colaboración, también colabora la Secretaría de Cultura con colectivos, con colectivas. ¿Cómo es ahí el proceso? Sí, la verdad es que también hemos ido transitando de la cultura entendida solo desde el sector cultural y artístico a la cultura entendida con la participación de todos. Creo que el Lab Nuevo León es el mejor ejemplo en el que podemos ya hablar de una participación cultural de colectivas y colectivos que están muy implicados en el desarrollo de sus comunidades, en la mejora de sus comunidades y que encuentran en el Lab Nuevo León una plataforma para exponer y más bien para explorar cómo pueden incidir en la vida pública. Entonces aquí, justo en Lab Nuevo León, tenemos más de 20 comunidades de colectivas y colectivas que están trabajando en temas de memoria histórica, de género, de medio ambiente, de movilidad. Y eso lo que ha permitido es que la construcción cultural del Estado sea cada vez más diversa. Entonces, a mí me da mucho gusto, creo que el Lab Nuevo León ha sido también un cambio importante en el entendimiento de la cultura y de la creatividad y de la innovación social y cómo estas personas, ciudadanos comunes y corrientes con ideas, vienen aquí y encuentran a otros para construir proyectos de impacto importante, social, cultural, artístico, patrimonial, de medio ambiente. Uh-huh. Pues ha cambiado muchísimo Nuevo León en este tema en estos años. Sí, mucho. Y justamente el Lab, Melissa, pues si no me equivoco, pues fue una idea tuya, ¿no? O sea, sí, bueno. Transformar este edificio y que la gente tenga la posibilidad de venir aquí y tienen los servicios gratuitos, ¿verdad? O sea, no les cuesta tomar una sala de juntas para ponerse de acuerdo, alguna herramienta que necesiten, incluso computadoras, o algo que necesiten, aquí lo tienen. Así es, sí, se pensó como un espacio justo que garantiza posibilidades a todos, porque sí hay mucha innovación en el Estado, había mucha innovación en el Estado, pero tenías que tener acceso a estos tipos de servicios en las universidades, por ejemplo, ¿no? Y entonces no era algo que pudiera ser para todos. Y Lab Nuevo León era la mejor infraestructura, el mejor equipamiento gratuito para que cualquier persona creativa que tuviera una idea y que además beneficiara a su comunidad tuviera dónde desarrollarla. Entonces sí, aquí tienes acceso a estudios de grabación, de televisión, a salas de trabajo, a una biblioteca, a un Fab Lab, a un área de prototipado digital, a la sala de computadoras. Y sí, es un proyecto que sí, la verdad es que es un proyecto no masivo, pero es un proyecto que ha ido generando una comunidad participativa muy importante. Y bueno, sí me tocó a mí desarrollar el proyecto, proponerlo para el Estado de Nuevo León. Obviamente tuve muchos apoyos y muchas inspiraciones en laboratorios que vienen en otras partes del mundo, pero sí, este proyecto es muy significativo. Transmitir Nuevo León en la hora nacional. Sí, por supuesto, que además son sede de la hora nacional con mucho gusto. Sí. A quien nos está escuchando en el radio le invitamos a que nos vean en televisión para que se enteren dónde estamos. Pues ha habido muchos cambios, ha cambiado muchísimo Nuevo León. Y si podemos permitirnos soñar un poquito, ¿qué va a pasar en el próximo año? ¿O qué te gustaría que estuviéramos platicando el próximo año de, ay, logramos todos y todas esto en los últimos 12 meses? Pero es difícil porque la verdad es que son tantas vertientes en las que impacta la cultura, pero creo que la aspiración que siempre hemos tenido es que la comunidad de Nuevo León, en este caso, haga parte de su vida cotidiana, de su día a día,
el arte y la cultura, o sea, que realmente lo vivan. Hay una gran oferta cultural en el estado, tanto de servicios como de actividades. Hay muchas posibilidades para que la gente participe. Y bueno, no voy a negar que siempre nuestro dolor de cabeza tiene que ver con los públicos, con que más gente participe y aproveche esta oferta. Entonces creo que siempre la aspiración de todos los que trabajamos en cultura es que cada vez más gente sea partícipe y cada vez más gente, cada vez la incorporen más a su vida cotidiana, que se den cuenta que es parte de nuestro día a día y que es una parte que además enriquece mucho nuestro día a día. Entonces es eso, es más gente participando, más museos llenos, más salas del teatro llenas, la explanada llena con el festival, los municipios con una actividad vibrante. Creo que tiene que ver al final con la participación de las personas. Pero con el tema de lo que están haciendo de primera infancia, pues ahí van, ¿no? Ahí Están vamos. sembrando la semilla para que el día de mañana esas personas llenen los recintos. Exactamente. Es una estrategia también de formación de público que además hay que decirlo, en primera infancia no solo trabajamos con los bebés, sino también con sus familias. Es una mediación integral y eso hace justamente lo que tú dices. No solo el niño va a tener interés, sino también los papás van a tener interés de llevarlo, de acompañarlo y de ser parte también de sus momentos. Muy bien, pues para cerrar, yo te quería preguntar cuál es tu espacio cultural favorito, pero yo creo que ya sé cuál es, entonces mejor ya no te pregunto. O si tienes más espacios favoritos. Todos. La verdad es que tengo un cariño y un respeto por lo que sucede en todos los espacios culturales de la ciudad. Obviamente, Lab Nuevo León sí es para mí el proyecto de uno de los proyectos más importantes que he tenido la oportunidad de desarrollar. Pero, por ejemplo, la Milarca también es un momento importante en mi labor profesional. También le tengo mucho cariño a ese proyecto. Pero el Centro de las Artes, Niños con Arte, las esferas, no se diga, todos los espacios culturales para mí representan espacios muy importantes, personalmente y comunitariamente, entonces todos son mis favoritos, pero sí, Lab Nuevo León es Lab Nuevo León. Claro. Pues muchísimas gracias, Gracias a doctora, por ustedes. habernos acompañado esta noche. gusto. Siento que podemos hablar todavía Sí. muchísimo más, así que quedamos pendientes para Claro. otra emisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari, muchas gracias. Antes de que se nos vaya, antes de despedirte, se nos estaba pasando algo súper importante que yo también no la he sacado, pero ya la Ay, quiero. no me digas, que la Sí, tienes. no la Traen un tengo. secreto, cuéntame. Estoy perdiendo mi ahorro de dinero, ¿verdad? Sí, qué bueno que lo platicas. Ya para cerrar, lo acabamos de lanzar, Cultural Access, este programa de fidelización cultural. Es la primera vez que lo hacemos, que también, debo decirlo, es resultado de 4 años de trabajo de gobernanza desde la Secretaría de Cultura. Somos 26 instituciones ya dando beneficios y reconociendo a todas esas personas que todos los días justo disfrutan, viven, asisten a los eventos culturales. Queremos reconocerlos, que sepan que son una comunidad que es muy visible y les estamos dando cada mes. Hay diversas promociones para ellos. Solo necesitan acceder a culturalaccess.com o venir a Lab Nuevo León, tramitar su credencial, su tarjeta, con esta presentarla en los establecimientos de las instituciones que participan y obtener beneficios de ello. Hay gastronomía, hay café, hay libros, hay museos, hay espectáculos. Está el Ballet de Monterrey, está Marco, obviamente con arte, la Cineteca, la Milarca. Todo el sector cultural está ofreciendo esos beneficios y la idea es irlo creciendo. Llevamos más de 5,800 personas ya registradas en esta tarjeta. Ajá, ¿y bien. ¿dónde podemos Pues, registrarnos? Aquí en Lab Nuevo León tenemos un módulo permanente de registro y luego también en algunos eventos culturales importantes acudimos para poder también entregarla antes de ingresar. Y bueno, ya estamos transitando también a una opción digital porque hay una gran demanda. Sí. Entonces, bueno, vamos evolucionando. Y está muy padre que también espacios que no son de De públicos, gobierno, que no sí. son de gobierno, también se las está sumando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho teatro dramático Está. y también ofrece descuentos en la Dramático entrada Mix. con la tarjeta cultural. Exacto. No, Sí, pues iniciativas ya, por favor. independientes, culturales, privadas, públicas, estamos todos ahí. Y vamos a ir sumando más. Pues mañana en la Excelente. mañana vengo Sí. a A tramitar De una la vez. tarjeta. Ah, no, pero tiene que ser en el día, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces mañana venimos por ella. Pues muchísimas gracias. Gracias Ya se a nos ustedes. terminó el tiempo, chin. Pero bueno, Bueno, agradecemos a la doctora Melisa Segura Guerrero, secretaria de Cultura de Nuevo León, por esta charla en la que nos ha platicado sobre las actividades y la política cultural que ha estado encabezando aquí en Nuevo León. así es como concluimos Nuevo León en la hora nacional. Esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León y la Oficina de Comunicación del Poder Ejecutivo del Estado en colaboración con la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Yo soy Dora Angélica Páez y les invito a vernos y escucharnos la próxima semana a través de radio, televisión y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Se despide su amigo Roberto Uriel Torres. Nos vemos.